vamos a hablar de precisamente una alabanza. Mencionó el problema de confiar y que no temamos, que el Señor está con nosotros. Una alabanza decía: confiar, yo estoy contigo, dice el Señor, y contigo no temeré. Hoy vamos a hablar precisamente, hermano, de cómo superar los miedos en nuestra vida, cómo estamos rodeados en un mundo donde el miedo y el temor es lo que nos guía muchas veces, y cómo Dios quiere que nosotros entendamos que no tenemos que vivir en miedo. Sabemos que hay muchos miedos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos vino a ofertar libertad. La libertad que Cristo nos vino a dar es libertad de tener compromisos ilegítimos en nuestra vida que nos impidan cumplir con la palabra de Dios. El miedo es un compromiso ilegítimo que nos impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esa es la libertad que nos promete Cristo. Mucha gente confunde: ahora yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera porque ahora Cristo vino a darme libertad y ya no soy esclavo de la ley. No se confunda. No es que no sea esclavo de la ley, es verdad que no somos esclavos de la ley, pero la libertad que quiere Dios para ti es que tú seas libre de hacer tu santa voluntad, de hacer la santa voluntad de Él. Y Él no quiere que tú estés atado a compromisos ilegítimos. El miedo es uno de esos compromisos que nos atan a no cumplir la voluntad de Dios. El propósito es que ustedes entiendan, hermanos, que nuestra fe puede dominar nuestro miedo. Vivimos en un mundo donde todo nos causa temor. Empezando con nuestros niños, sabemos que el enemigo ataca a nuestra familia y ataca fundamentalmente a nuestros hijos. Sabemos que hay muchas personas malintencionadas, sabemos que el diablo usa a muchas personas para que ataque la parte más débil de nuestra familia, y son nuestros hijos. Eso es una cosa que nos hace temer mucho, nos quita la paciencia, nos quita la paz, porque es un miedo válido, ¿entiendes? Un miedo que está ahí porque es de verdad ataca a nuestros hijos. Tenemos miedo de nuestra salud. Sabemos que la salud, si mañana, ¿entiendes?, te da una punzada aquí en la mano izquierda, un poquito arriba, 4 pulgadas por encima de la cadera, ya te estás pensando: Dios mío, lo que cuesta un trasplante de riñón. Eso puede ser un calambre. Pero ya estamos tan involucrados en los temores que automáticamente, si el dolor es en el pecho, ya tú dices: yo no he hecho testamento todavía, porque ya de esta yo no paso. Y hermanos, nos van sembrando temores, tememos. Si vemos televisión no sabemos qué vamos a comer, porque sale un estudio acerca de esta comida que esta es mala cuando salís. No te lo comas porque te va a afectar, pero después viene otro estudio atrás que te dice: no es tan mala, está mejor, lo que tienes que tomarte es esta medicina para que te mejores. Pero después sale otro estudio y dice: no, pero esa medicina te va a matar porque te está afectando aquello, y si tomas café te hace esto, pero el café es lo mejor que hay para ti. Llega un momento que tú no sabes qué vas a comer. El colesterol te mata, pero después te dicen: no, si no tienes el colesterol entonces te vas a morir de todas formas. Entonces, ¿cómo vivo? Si miras la televisión, es miedo, miedo, miedo. Por supuesto, la parte financiera. Si entiendes, temor que si pierdo el trabajo, que si se cae la economía, que me voy a quedar sin dinero, que no voy a pagar el carro. Tenemos el terrorismo también, que ya no podemos salir a lugares públicos, y si vemos uno con una guapita así tumbante, ya no queremos pararnos al lado de él. Y tenemos muchos miedos, hermano. Y la idea es que la Biblia habla también de miedos. La Biblia habla de miedos buenos y de miedos malos. Los miedos malos son los miedos a las cosas que te pueden afectar físicamente, peligros que te pueden dañar, te pueden hacer sufrir. Y están los miedos buenos, que es el temor a Jehová. Es el temor a no estar caminando en contra de la voluntad de Dios, porque ese miedo es bueno. Si tú tienes miedo de Jehová, dice que eres una persona sabia. Dice la Biblia que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. O sea que si tú empiezas por temer a Jehová, ese es un miedo bueno porque vas a ser sabio. Y si eres sabio, por supuesto vas a hacer las cosas bien hechas. Entonces hoy vamos a hablar de cómo Cristo quiere que nosotros sepamos que Él está por encima de todos nuestros miedos y que podemos tener confianza en Él. Para eso vamos a buscar, o vamos a leer. Hay 3 pasajes bíblicos que hablan de esta historia. Está en Mateo, Marcos y Juan, pero nosotros vamos a usar Mateo porque Mateo da un poco más de detalle acerca de este pasaje, y vamos a hablar de Mateo 14, y también nos trae un personaje que estuvimos hablando la semana pasada de Pedro. Pedro juega un papel importante
Y estuvimos hablando de Pedro la semana pasada. Sabemos que Pedro es un personaje en la Biblia y Pedro tenía un carácter y una forma de ser que a todos nos llama la atención. Para el día de hoy vamos a ver Mateo 14, del 22 al 32. Busquen su Biblia y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Mateo 14, del 22 al 32. La palabra Mateo 14, del 22 al 32. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada una de las familias que vinieron hoy aquí, Señor mío, a adorarte, Señor mío, a santificar tu nombre, a escuchar de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, Señor mío, que tu Santo Espíritu sea guiándonos en esta tarde, Señor, y que todo lo que aquí se haga y se diga, Señor, sea para alabar y bendecir tu santo nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, hermanos, lo primero que tienen que entender en esta parte de la Escritura es que Cristo, en esa historia, había acabado de hacer algo sumamente impactante. Él había acabado de darle alimento a alrededor de 5.000 hombres, y dice la Biblia que no se contaban las mujeres ni los niños. El cálculo que los historiadores hablan era alrededor de 20.000 personas, con solo 5 panes y 2 peces. Los discípulos de Cristo habían acabado de ver algo que era inexplicable. Un milagro de esos extraordinarios que muchas veces sabemos que no hay forma humana de que eso pueda pasar. Sabemos que esa es la mano de Dios y que solo Dios puede hacer cosas como esa. Ellos acababan de ver ese milagro y, por supuesto, estaban asombrados de estar con el Hijo de Dios. ¿Qué hizo él? Al momento los envió a que agarraran el barco y salieran de rumbo, los mandó a que cruzaran el río. Mar de Galilea tenía alrededor de unas 8 millas. Tenía alrededor de 8 millas, que es el ancho que ellos tenían que traficar a hacer. Dice la Biblia que él se aparta y empieza a orar. Hermano, si usted está sirviendo a Cristo, donde quiera que usted está, en este momento usted está aquí y Dios sabe que está aquí y Dios lo tiene aquí con un propósito específico. Si usted está caminando con Dios, Dios sabe exactamente dónde está y te tiene exactamente donde Él quiere que tú estés. Bueno, el sí es sí estás caminando con Dios. Lo otro se lo debo de tarea. Pero si estás caminando con Dios, Él te tiene exactamente donde tú quieres. Lo curioso de esta parte es que los discípulos, dice la Biblia, que entraron al mar, empezaron a caminar, o a remar en este caso, y dice en el versículo 22 que fue, o sea, en este caso, vamos a ir ya al 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario.
estaban haciendo exactamente lo que Cristo les mandó a hacer. En este caso, cuando ellos se vieron enfrentados a un problema, a la tormenta, ellos estaban haciendo exactamente la voluntad de Dios. O sea, no estamos hablando de personas que estaban en rebeldía en contra de Dios, que estaban haciendo las cosas contrarias a Dios. Estamos hablando de personas que Cristo les dio una tarea y ellos fueron a cumplirla. Pero en medio de cumplir esa tarea, ellos se vieron involucrados en una tormenta, se vieron en medio de una tormenta. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y caemos en problemas, caemos en situaciones que son tormentosas, difíciles para nosotros, y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿estará Dios con nosotros en medio de esto? ¿Está Dios escuchando nuestras oraciones? Yo estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué a mí me pasa lo que está pasando? Muchas veces, hermano, en este caso la Biblia nos da el ejemplo de que inmediatamente ellos vieron el milagro que Cristo hizo, Cristo los envió solos a que cruzaran el océano y ellos se enfrentaron a una tormenta en ese momento. Muchas veces nos va a pasar, hermano, que estamos caminando con Él y haciendo exactamente su santa voluntad. Vamos a enfrentarnos a tormentas. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 26? O no, el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, hay una cosa que nos menciona en Marcos y no nos menciona Mateo, es que Jesús, después que se apartó, dice que Él los envió, despidió a las personas y se puso a orar. Jesús ya estaba orando por ellos. Pero dice Marcos, Mateo no lo dice, y viendo que estaban en una situación difícil, Él fue a ellos. Ahora Jesús estaba aquí orando. ¿Cómo lo pudo ver? Porque dice la Biblia que ellos estaban en el medio del mar, estarían como a 3 millas y pico, 4 millas dentro del mar ya. ¿Cómo Él los vio? Hermano, acuérdense que Dios no tiene la visión de nosotros, que la mejor puede ser 20-20. La visión de Dios está por encima de la de nosotros. Y Dios puede ver, aunque no esté al lado de nosotros. Porque sabemos que Dios está en todas partes. No importa que Cristo haya estado arriba de la montaña orando. Él estaba con ellos, Él estaba viendo lo que estaba pasando. No importa cuál es la situación que tú tienes, Dios está viendo exactamente lo que está sucediendo. Cuando tú estás en medio de un problema, Dios te está viendo. Pero dice la Biblia que el agua era un peligro para ellos. Estaban en medio de la tormenta, las olas estaban azotando la barca y ellos estaban aterrorizados. Que dice la Biblia que Cristo vino caminando por el agua. Ahora, si el agua era un problema, si el problema que ellos tenían era el agua, Cristo venía caminando por encima del problema de ellos. Hermanos, muchas veces creemos que nuestros problemas son grandes y que son imposibles de resolver. Cristo camina, Dios camina por encima de tu problema. Dios viene a ti caminando por arriba de tu problema. Eso es una forma de demostrarte que Él está en control de tu problema. Él camina por arriba del problema. Dice la Biblia que ellos, cuando lo vieron, se turbaron y se asustaron porque pensaban que era un fantasma. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A ver, ellos no vieron a Cristo. Por supuesto, estaba oscuro eso, ellos vieron una sombra. Ellos no vieron a Cristo y se asustaron porque ellos en ese momento no estaban buscando a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que estamos en situaciones difíciles en nuestras vidas y Dios se nos puede aparecer con ayuda y nosotros no vemos la ayuda porque no estamos buscando a Dios? ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Tratando de salvarse, tratando de resolver su problema. Ellos tenían un problema, estaban tratando de ver si corrían la vela para acá, si se corrían para este lado, si venían ahora y córrense para el otro y échense para atrás para que no. Ellos estaban tratando, yo me imagino en ese momento, de resolver su problema, como muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos en medio de una situación, en medio de una necesidad, y lo que hacemos es aterrorizarnos y concentrarnos en ver qué hacemos para resolver ese problema. Y entonces cuando viene la ayuda de Dios, no la discernimos, no la vemos. Dios nos puede mandar personas, nos puede mandar circunstancias, sucesos específicos para ayudarnos y nosotros no lo identificamos porque
estamos tan concentrados en resolver nuestros propios problemas que no vemos la ayuda de Dios. Eso le pasó a sus discípulos. Ellos no reconocieron a Cristo y por supuesto siguieron asustados. Pero Él venía a ellos caminando por encima del problema. Él no solo los envió, sino que Él estaba orando por ellos. Y ahora vino a ellos cuando vio que el problema se le estaba poniendo serio. Y aún así ellos no estaban buscando a Él. Ahora, después que Él le dice, no, yo soy, esténse tranquilo, entra Pedro. Sabemos que Pedro, hermano, es un personaje eso que no lo ha pensado 2 veces. Pero al igual que David, yo comparo a Pedro mucho con el rey David, era un hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dice Pedro, Señor, mándame que yo vaya a ti. Yo quiero llegar a ti caminando por arriba de mi problema. En otras palabras, hermano, Pedro le estaba diciendo a Jesús, yo quiero saber qué se siente estar en control de mi problema. Mi vida está en peligro aquí. La poca seguridad que yo tengo está en esta balsa, en esta barca que estoy. Pero yo estoy dispuesto a abandonar esa barca y tirarme completamente en fe a ver qué se experimenta sentir, caminar por arriba del problema contigo. Saber cómo yo puedo estar en control de mis problemas, al igual que lo estás tú. Y Pedro salió, que por supuesto, otro detalle, Pedro le dijo a Jesús, mándame a ir a ti. Es muy importante, hermano, que nosotros sepamos que el control de nuestros problemas lo tiene Dios. Y si tú quieres caminar en fe con Dios, tú tienes que pedirle permiso a Dios. Porque no somos nosotros los que tenemos control del problema, es Dios. Ahora, si Dios te dice a ti, toma control del problema, entonces tú vas a estar en control del problema porque Dios te lo permitió. Muchas veces vienen los problemas de nuestras vidas y queremos tomar nosotros las decisiones de caminar en fe, y es cuando esas iglesias te dicen a ti, entrega tu casa y Dios te va a dar a ti 4 veces más de lo que tú tienes, ¿entiendes? Y ellos le regalan la casa a la iglesia, se entregan 100% en fe, a confiar de que Dios le va a dar 4 casas y se quedaron sin casa. Y al otro día están abajo un puente. ¿Por qué? Porque el paso de fe que ellos dieron fue sin contar con Dios. Porque Dios en ningún momento en la Escritura les dijo que hicieran eso, y ellos se dejaron engañar e hicieron algo que no estaba acorde a la voluntad de Dios y terminaron perdiéndolo. Porque sí, dieron un paso de fe, pero dieron un paso de fe contrario a lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces tenemos que estar claros que cuando tú vayas a dar un paso de fe en Dios, tiene que coincidir con la palabra de Dios y con la voluntad que tiene Dios para tu vida. Entonces, Pedro le dice a Jesús, sale, Jesús le dice, por supuesto, ven, Dios siempre quiere que tú des un paso de fe. Cualquiera que sea tu problema en este momento, que te esté asustando a ti, Dios quiere que tú le digas, Señor, yo quiero caminar en fe, yo quiero confiar de que estás en control, y si es esta decisión que yo tengo que tomar, yo quiero tomarla en fe, yo quiero tomarla en completo acuerdo con tu voluntad, y si es esto lo que me dice tu palabra que yo haga, yo lo voy a hacer y yo voy a confiar en ti. Cuando eso pasa, Cristo te va a decir, ven. Ahora, cuando tú hagas eso, te va a pasar lo que hizo Pedro. Pedro se bajó del bote y empezó a caminar para arriba de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? En el versículo 30. Pero, a ver, digan, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hermano, dice la Biblia que cuando Cristo llegó a ellos ya estaba la tempestad, ¿no? O sea, ya había viento antes de que Pedro se bajara del barco, ¿no era así? Ya la tempestad existía. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Cuando Pedro puso su vista en Cristo, ya no vio el problema. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en Dios, el problema desaparece. Ya el foco de nosotros no está en el problema, está en Dios. Y si nuestro foco está en Dios, Pedro estaba mirando a Cristo, estaba enfocado en Cristo, él sabía que él podía llegar a Cristo caminando por arriba del problema porque Cristo estaba arriba del problema. ¿Qué pasó? Llegó un momento que Pedro empezó a concentrarse en el problema y cuando él vio las olas y empezó a ver el viento, ¿qué hizo? Perdió el foco y entonces ahora al quitar la vista de Cristo y empezar a mirar para sus problemas, empezó a hundirse. Hermanos, así nos pasa exactamente en nuestra vida. Si nosotros, en medio de nuestros problemas, nosotros quitamos la vista de Dios y empezamos
a ver nuestros problemas como los que están en control. Ahora sí no puedo, y este problema sí ya yo no voy a poder hacerlo. Y ya esto sí que me va a ser difícil poder, yo no voy. Ya entonces el problema te va a empezar a hundir. El problema te va a quitar la poca fe que tú tengas y tú te vas a empezar a hundir en tu propio problema. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en el problema ahora. Y tú te crees que tu problema nadie te va a poder sacar de ahí y que ese problema no tiene solución. Y como ahora tú te enfocaste en el problema, te dejaste tragar por el problema. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuando Pedro se dio cuenta que se estaba hundiendo, clamó a Dios una vez más. Y dice la Biblia que Cristo, el 31, al momento Jesús extendió su mano. Cuando Pedro volvió a enfocarse en Cristo, dice la Biblia, al momento. No es que Cristo tenía 3 días de vacaciones y bueno, en 2 semanas vengo y déjame ver qué puedo hacer por ti. Al momento Dios estuvo ahí y lo agarró. Ahora, ¿qué le dijo Cristo a Pedro en ese momento? Hombre de poca fe, ¿por qué dudabas? Ahora, Cristo no le dijo a Pedro, hombre sin fe. Él le dijo, hombre de poca fe. Hermano, Pedro tuvo fe suficiente para salir de la barca y empezar a caminar por arriba del agua. La fe, hermano, es acción. Dios quiere que tú entiendas que tu fe tiene que ser ejercitada con tus hechos. Si tú dices que tú tienes fe en Dios, que tú empieces a caminar en dirección a esa fe. Él no dice que tú tienes que tener toda la fe del mundo. Él lo que quiere es que tú tengas suficiente, aunque sea para comenzar a caminar. Ahora, ¿quiénes no tenían fe? Los otros discípulos se quedaron en el barco. Ellos dijeron, aquí yo estoy, la poca posibilidad de vida que yo tengo es esta. Eso nos pasa a nosotros, nuestra fe en nuestro trabajo, el trabajo está por encima de Dios. Dios no me va, si yo me dejo de este trabajo, ¿entiendes? Dios no me va a poder dar otro. Mi trabajo está por encima de Dios. Otra fe es, ¿entiendes? El médico me dijo que hiciera aquello y aunque eso va en contra de la voluntad de Dios, la única forma de yo salvarme es hacer lo que dice el médico o el carro o cualquiera que sea la razón donde tú priorizas por encima de Dios y tú te quedas, tú no quieres dar un paso como Pedro, un paso diferente, donde quieres experimentar a Dios de una manera diferente y tú te quedas en la poca seguridad que este mundo te ofrece, tú te quieres quedar ahí, porque ahí tú te sientes más seguro que salir. Acuérdense, hermano, que el miedo es una herramienta del diablo para apartarte de Dios, para que tú no cumplas la voluntad de Dios. Lo que voy a decir ahora, si coincide, vamos a ver los títulos, a mí me gusta decir los títulos de Hollywood, cualquier coincidencia con la vida real es pura, o sea, cualquier relación con lo que voy a decir con la vida actual es pura coincidencia. Le estoy hablando a todo el mundo, pero no le estoy hablando a nadie en específico. Los miedos que nosotros nos apartan de caminar con Dios, porque le damos más superioridad al medio. El carro se me rompió. Yo el domingo tengo que quedarme a arreglar el carro porque veo un ruidito, porque tengo miedo que el lunes yo no pueda ir al trabajo. Yo no voy a ir a la iglesia porque yo tengo miedo de que si yo no arreglo el carro, el lunes yo no pueda trabajar. Yo tengo que ir a visitar el cumpleaños de esta amistad mía porque es el jefe mío, entonces tengo miedo que si yo no estoy en el cumpleaños, él pierde el trabajo. Adiós si yo no voy a ir a la iglesia porque para mí es muy importante tener buena relación con el jefe o se me presentó una situación que tengo que resolver y tengo miedo que si no lo haga o voy a sacar a mi familia a pasear el domingo porque tengo miedo que si yo no lo saco ahora en el verano los domingos yo no voy a ser visto como un buen padre, yo no voy a ser visto como una buena familia, pero a Dios sí yo lo puedo quitar. Hermano, todos esos miedos pequeños que Dios te está poniendo y no me va a alcanzar el dinero, se me presentó un trabajito el domingo, lo voy a agarrar porque tengo miedo que el dinero no me alcance para pagar la renta. Ahora, ese mismo miedo y esa inseguridad que Satanás está usando para apartarte de Dios se está convirtiendo en el obstáculo que te está apartando a ti de Cristo. Porque tú empiezas faltando una vez y Satanás te premió con eso y empiezas a faltar otra y él te volvió a premiar y llega el momento, hermano, que tú no te das cuenta, pero tú a la iglesia vienes de visita. Tú a servir a Dios vienes de visita como cuando tú vas a un concierto. Nosotros vamos a un concierto, a no ser que seamos músicos profesionales, si vamos alguna vez de Pascua a San Juan, es un visitante, tiene una gente como que si tu familiar vive de lejos, tú vas una vez al año a visitarlo y
Ahora, ese no es el centro de tu vida. El centro de tu vida no es el familiar que tú visitas una vez al año. El centro de tu vida es tu casa, que tú estás todos los días con ellos. Ahora, si tú quieres que Dios sea el centro de tu vida, Dios tiene que ser el centro de tus actividades. Dios quiere que tu fe la pongas con tus acciones y que tú empieces a actuar equivalente a esa fe. Recuérdense esto, hermano. Cuando Cristo le dio de comer alrededor de 20,000 personas con 5 panes y 3 peces, ellos se quedaron, me imagino, Señor, aleluya, bendecido sea tu nombre, tú eres el Rey de Reyes. Automáticamente Cristo dijo, se van para el agua ahora y les voy a mandar una tormenta. Y ya estaban muertos de miedo. Pero si es el mismo Dios que te mandó, fue Dios el que te mandó, y muchas veces Dios va a probar nuestra fe, porque es barato hablar. Cristo dice, tú no estabas diciendo aleluya hasta ahorita mismo, tú no estabas en el servicio diciendo amén, gloria a Dios, bendito sea el Padre que me bendice, y ahora, ¿dónde está tu fe? Esa es la acción